Es mi deber ganar dinero y más dinero, comentó una vez John Davison Rockefeller, y complementó, y utilizar el dinero que gane para el bien de mis semejantes. En el año de 1913, Rockefeller, uno de los fundadores del Standard Oil Company, había amasado unos 900 millones de dólares y se había ganado una reputación de duro por reorganizar agresivamente la industria petrolera para darle a su compañía un monopolio. El controvertido magnate rehabilitó más tarde su reputación apoyando a causas benéficas. Imagina a un hombre cuya ambición no conocía límites, capaz de transformar el petróleo, un recurso oscuro y pegajoso, en la savia vital de la economía moderna. Un hombre que construyó un imperio tan vasto que controló casi el 90% del petróleo del mundo. Su nombre, John Davison Rockefeller. Fue admirado por su filantropía y odiado por sus despiadadas tácticas empresariales. ¿Cómo logró amasar una fortuna sin precedente y convertirse en el primer multimillonario de la historia de los Estados Unidos? Acompáñame en este fascinante recorrido por la vida del magnate que cambió para siempre el mundo de los negocios. John Davison Rockefeller nació en 1839 en Richmond, Nueva York. Su infancia estuvo marcada por la figura de su padre, William, más conocido como Diablo Bill, un hombre carismático y estafador profesional, que le enseñó lecciones tempranas sobre el valor del dinero a sus hijos. Su madre, Elisa, una mujer profundamente religiosa, inculcó en él la ética del trabajo duro y la frugalidad. Desde joven, John mostraba una obsesión por llevar cuentas precisas de sus gastos, una práctica que mantuvo durante toda su vida. Y en este tu canal, Águilas Financieras, en sus inicios, muestra las lecciones de la famosa libreta A de Rockefeller. A los 16 años comenzó a trabajar como asistente contable en Cleveland, donde desarrolló una fascinación por la eficiencia y la gestión financiera. Su lema personal: no tengas miedo de renunciar a lo bueno por perseguir lo grandioso. En 1863, Rockefeller hizo su primera incursión en la industria petrolera, asociándose con Maurice Clark para establecer una refinería. Pero Rockefeller tenía una visión más grande. Quería controlar no solo la refinación, sino toda la cadena de suministro. Ya en el año de 1870, fundó la Standard Oil, una empresa que pronto se convirtió en sinónimo de monopolio. Rockefeller utilizó tácticas despiadadas para eliminar a la competencia. Firmaba acuerdos secretos con los ferrocarriles para obtener tarifas preferenciales, lo que le permitía reducir costos y aplastar a sus rivales. Compraba competidores sin dificultades o los forzaba a vender mediante una guerra de precios implacable. Su filosofía empresarial se resume en esta famosa frase célebre: la competencia es un pecado. Y sobre este punto voy a agregar lo siguiente. En la famosa serie Gigantes de la Industria, Rockefeller se encuentra con Vanderbilt. Vanderbilt, el rey del transporte y de los ferrocarriles, convoca a John Davison Rockefeller, que en ese momento estaba en apuros, para que sus trenes, Vanderbilt con la visión empresarial que tiene, sus trenes transporten petróleo. Hace un trato con Rockefeller para poder transportar los petróleos. Rockefeller de alguna forma admiraba a Vanderbilt por lo que él había logrado. Cuando Rockefeller se va a encontrar con Vanderbilt para sellar este acuerdo, le ocurre un accidente, y es que el tren en el que él se iba a desplazar se descarrila y fallecen los pasajeros. Es entonces cuando Rockefeller tiene una visión de que él es el elegido por Dios para hacer los negocios. A este nivel de pensamiento llegaba Rockefeller en temas de negocio. Es por eso que él en esta filosofía dice: la competencia es un pecado y solamente los destinados por Dios son los que pueden lograr el éxito. Pensamiento de John Davison Rockefeller. En una de sus relaciones más estratégicas fue con Cornelius Vanderbilt, el magnate de los ferrocarriles,
y juntos, como digo, firmaron acuerdos que aseguraron a Rockefeller tarifas de transporte favorables, consolidando aún más su poder. Sin embargo, les comento lo siguiente: cuando Thomas Scott de Pennsylvania Railroad intentó desafiar su dominio, Rockefeller respondió con una guerra de precios que llevó a la ruina a Scott y a su protegido Andrew Carnegie. En esta famosa escena, cuando del transporte se había dado con Rockefeller, con Vanderbilt, con Scott, con Carnegie. Carnegie trabajaba para Scott. Scott era una competencia de Vanderbilt. Vanderbilt ya había salido del negocio. Unos meses antes me parece que ya había fallecido. Rockefeller le declara la guerra a Scott. Y en esta guerra Scott pierde. Esta rivalidad con Carnegie, su protegido de Scott, fue legendaria porque Scott también fallece por la depresión de haber perdido todo su negocio. Mientras Carnegie dominaba el acero, Rockefeller controlaba el petróleo. Ambos competían no solo en riqueza, sino también en filantropía, tratando de superarse al otro en donaciones y proyectos sociales. Ocurre aquí la famosa escena. Carnegie, por el tema de Scott, tiene una competencia personal con Rockefeller, y la competencia la van a llevar primero a quien tiene más dinero y luego a quien es más filántropo, quien dona más. No es quien más tiene, sino quien da más. Y constantemente ellos se mandaban en Navidad regalos. Carnegie le enviaba a Rockefeller el mejor whisky que podía él haber probado. Empero, Rockefeller le enviaba a Carnegie una camisa de papel, recordándole su humilde ascensión de cero a tener mucho, de ser humilde a ser rico. El éxito de Standard Oil no pasó desapercibido. La empresa se convirtió en el blanco de críticas y denuncias por sus prácticas monopólicas. En el año de 1911, tras una larga batalla legal, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que Standard Oil debía disolverse por violar las leyes de antimonopolio. Sin embargo, esta derrota resultó ser un triunfo financiero para John Davison Rockefeller, ya que las acciones de las nuevas compañías derivadas se dispararon, aumentando aún así más su fortuna. ¿Por qué? Porque él era el accionista mayoritario en todas las empresas que se habían dividido. A medida que envejecía, John Davison Rockefeller se centró en la filantropía. Creó la Universidad de Chicago, la Fundación Rockefeller, y financió investigaciones médicas que llevaron a descubrimientos revolucionarios. Su enfoque hacia la caridad reflejaba su creencia de que la riqueza debía usarse para el bien común. Dar dinero es más difícil que ganarlo, era una de sus frases. La moneda de 10 centavos, voy a contar una anécdota, se decía que Rockefeller tenía la costumbre de regalar monedas de 10 centavos a los niños y a adultos por igual. Un gesto simple que reflejaba su obsesión por la frugalidad. El primer multimillonario en su apogeo, su fortuna equivalía a más del 2% del PBI de los Estados Unidos. Ajustado esto a la inflación actual, sería el hombre más rico de la historia moderna. Rockefeller falleció en el año de 1937 a los 97 años. Rockefeller se había propuesto llegar a los 100 años, le faltaron 3, pero vaya que lo intentó. Su legado es complejo, fue un genio de los negocios y un filántropo visionario, pero también es un símbolo del capitalismo desenfrenado, y su influencia perdura en las instituciones que fundó y en forma que definió el papel del empresario moderno. ¿Es posible ser un magnate despiadado y un filántropo generoso al mismo tiempo? John Davison Rockefeller demostró que sí. Fue un hombre de contradicciones cuya ambición creó tanta riqueza como controversia, y esa dualidad es lo que lo convierte en una de las figuras más fascinantes de la historia económica. Recordemos una de las famosas frases célebres de John Davison Rockefeller:
El secreto del éxito, dice, es hacer cosas comunes de manera extraordinariamente bien. La otra, que es muy reconocida, es no tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso. Como dije en el video, dar dinero es más difícil que ganarlo. Como siempre, amigos, espero que este interesante video te haya gustado. Suscríbete, te invito a todo el momento, dale like también, que seas próspero, y si tienes comentarios, en la cajita de comentarios que yo gustoso lo leo. Éxitos en tus finanzas y bendiciones.